En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Buenas tardes, familia. Esta es nuestra edición vespertina por el día de hoy, ¿verdad? De Biblia, Café y Oración. Hoy es jueves 4 de marzo ya y tuvimos algunos problemas técnicos esta mañana por los que no pudimos transmitir, pero son las 2 de la tarde ahora y estamos compartiendo este rato con ustedes, con aquellos que se van a ir conectando, y también pues este video queda en nuestra página de Facebook y también va a ser subido a nuestra página de YouTube para los que deseen luego poder visitarlo y verlo y compartirlo también, pues tengan esa posibilidad. Estoy grabando desde aquí, desde la oficina de la iglesia, desde San Marcos, transmitiendo, perdón, no grabando. Y como les dije, hoy es un día especial porque pues lo estamos haciendo en la tardecita, ¿sí? Por el día de hoy. Tengo algo que decirles antes de entrar directamente a nuestra reflexión, y es que ya se actualizó nuestra página de Eventbrite. Voy a volver para atrás. Eventbrite, están todos los oficios disponibles del mes de marzo. Ven, empezando por el 7, el 14, el 21, el 28, que es Domingo de Ramos, el 1 de abril, Jueves Santo, 2 de abril, vamos un poquito más para abajo, 2 de abril, Viernes Santo, 4 de abril, Domingo de Resurrección, y los restantes domingos del mes de abril, que son los oficios luego del Domingo de Pascua, el 11, 18 y 25. Con mucha gratitud, ¿verdad?, por las personas que nos acompañaron este pasado domingo. Fue lindo poder encontrarnos, poder verles, aquellos que pudieron estar junto con nosotros aquí en el templo en San Marcos, ¿sí? Seguiremos hacia el futuro celebrando nuestros oficios de forma híbrida, ¿verdad? De tal manera que no solamente se sientan recibidos y acogidos aquellos que
se congregan aquí en el templo, sino aquellos que también nos acompañan desde sus casas. Bueno, lo de Eventbrite ya está, hay muchos espacios disponibles, mucha gente que gracias a Dios también quiere venir, así que aprovechen y reserven su espacio. Se hace de una manera muy fácil, es totalmente gratuito, por supuesto, y les esperamos. Bueno, vamos allá. Para el día de hoy, que estamos en la plena Cuaresma, yo quisiera compartir con ustedes un texto del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8, está ahí en la pantalla y dice así: se sentirá complacido el Señor con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite. Tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa. Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago por mi pecado. Y ahí el profeta responde, ¿verdad? Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Esto es palabra de Dios. Hay otro slide que tengo ahí, una imagen que recuperé de internet, muy bonita. Ahí tienen otra versión, ¿verdad?, de ese versículo 8 del profeta Miqueas en el capítulo 6. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Lindo texto. Y lindo texto también para reflexionar en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. Los profetas y las profetisas fueron gente muy especial que fueron muy importantes para el pueblo de Israel alrededor de un evento que se llamó el cautiverio babilónico, ¿verdad? Antes, durante y después. Miqueas fue uno de estos profetas que habló en nombre de Dios y denunció la corrupción que había en el gobierno, la corrupción que existía dentro de la religión también. Y cuando nosotros estudiamos a los profetas, nos damos cuenta que los profetas eran la conciencia colectiva del pueblo, ¿sí? Hacían un llamado a la conciencia y le recordaban al pueblo quién era su Dios y qué era lo que Dios quería de ellos. En este sentido, cuál era la ética con la que la gente debería caminar. Hubo en el siglo pasado un rabino muy importante, un filósofo y pensador judío llamado Abraham Joshua Heschel. Y él le agrega algo más de profundidad al entendimiento clásico del profetismo, ¿verdad? Porque se entiende que el profeta es un portavoz de la palabra de Dios. El profeta en el Israel de la antigüedad era aquel que recibía este mensaje de Dios y lo pasaba a la gente. Entonces Dios se manifestaba en relación a cómo Él quería que la gente se comportara, cómo Él quería que la gente practicara la religión. Y como vimos recién, ¿verdad? Las cosas que Dios pide para que la gente viva bien: practicar la justicia, amar la misericordia y amar humildemente con Dios. Bueno, Abraham Joshua Heschel dice que hay algo más ahí. No solamente los profetas eran los portavoces, ¿verdad?, el que porta la voz de Dios, sino que el profeta cargaba algo que se llama el pathos. El profeta encarnaba. El profeta es aquel que siente el corazón de Dios. No solamente quien
transmite una palabra que le fue dada, sino que en su humanidad el profeta siente lo que Dios siente. Y esto es algo muy importante porque nosotros, cristianos y cristianas, que caminamos siguiendo a Jesús, la historia de Jesús se inscribe dentro de esa tradición profética, porque Jesús es alguien que siente en sus entrañas lo que Dios siente. Y esta pregunta de qué debemos hacer o cómo debemos vivir es una pregunta de la ética. Y no hay solamente una ética del judaísmo, hay una ética del cristianismo, ¿verdad? Hay una ética del luteranismo acerca de cómo nosotros debemos vivir la vida. Ahora que tenemos fe, la fe viene a nosotros como un don dado por Dios. Bueno, ¿y qué debemos hacer ahora, verdad? ¿Cómo debemos vivir la vida? El profeta Miqueas le dice a la gente que recuerden que la vida espiritual no se trata de cumplir ritos, no se trata de los preceptos de la religión institucional, sino de una actitud que surge del corazón creyente de la persona que tiene una ética que lo dirige en la vida. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar con humildad delante de Dios. En el siglo I habían dos escuelas de judaísmo muy importantes y dos rabinos muy importantes. Uno se llamaba Shammai y el otro se llamaba Hillel. Y ellos eran los que le decían a la gente cómo se debía vivir el judaísmo, ¿verdad? Entonces, por un lado tienes a Shammai y por otro lado tienes a Hillel. Cuentan una historia de que había un joven que quería convertirse al judaísmo. Entonces, en su afán por convertirse al judaísmo, va y pone a prueba a estos dos maestros de la ley. Y le dice a Shammai, mira, si tú me puedes sintetizar la ley parado en un solo pie, yo voy a creer. Si tú me puedes hacer una síntesis de lo que es toda la ley de Moisés en un solo pie, yo creo. Bueno, Shammai se molesta con el muchacho y lo bota, lo echó. Pero entonces va a Hillel, al otro gran maestro de espiritualidad de Israel, y lo pone a prueba, ¿verdad? Pone a prueba al rabino y le dice, a ti también te digo que si tú te paras en un pie y eres capaz de hacer una síntesis de toda la ley, pues yo voy a creer. Y lo interesante es que Hillel le dijo, ve, y lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Ve, y lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Eso suena a algo, ¿verdad? Eso suena al Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús dijo en el Sermón del Monte, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Interesante porque en el caso de Hillel lo enseña de una manera negativa, Jesús lo enseña de una manera positiva. Hillel le dice a este que lo está buscando para creer y finalmente le resume, ¿verdad?, toda la ley en esta breve oración. Ve y no le hagas a los demás, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por otra parte, el Señor Jesús en el Sermón del Monte lo enseña exactamente lo mismo de una manera positiva, al revés, ¿verdad? En todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es
Esto es de lo que se trata, la ley y los profetas. Y ahí descubrimos, ¿verdad? Eso es lo que se llama la regla de oro. Y descubrimos que esto es lo que sintetiza la espiritualidad judía y cristiana del primer siglo. Y sigue para nosotros siendo una regla de oro que debería dirigir no solamente nuestro pensamiento, nuestras acciones de justicia en el mundo. Hacer por los demás lo que desearíamos que se haga con nosotros. Entonces, cuando nuestra vida se vive de esa manera, ¿verdad? Se traduce no solo en declaraciones de justicia, se traduce en acciones de justicia, se traduce en las declaraciones, ¿verdad? En la palabra profética de denuncia de aquellas cosas que están mal, de denuncia de la corrupción, de denuncia de la maldad, de denuncia de la injusticia, viviendo una vida de tal manera que agrade a Dios. Y yo creo que este es un gran desafío para los cristianos y cristianas que estamos atravesando este siglo XXI, de poder vivir guiados por la palabra de Dios y que estos principios que están escritos en el texto, que han sido dichos desde la antigüedad, estamos hablando primero del profeta Miqueas y después hablamos del Señor Jesús en el Sermón del Monte, se encarnen en nuestra vida. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, si no el más grande desafío que tenemos, de vivir en el mundo siendo guiados por estos principios, lo que se llama una ética de la vida cristiana, más allá de los caminos confesionales por los cuales nosotros caminamos. Existe una ética que nos dirige en la vida, y en muchas comunidades cristianas a esa ética se le llama el testimonio, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el testimonio que estamos dejando? De justicia, de lucha contra la injusticia, fíjense en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y en el norte todavía más, las luchas que se están dando, no solamente intelectuales, políticas, las luchas dentro de la religión, de las religiones, especialmente las discusiones que se están dando dentro de las iglesias cristianas en contra del racismo, a favor de los migrantes, a favor de los refugiados. ¿Por qué? Porque hay una hermenéutica, hay una interpretación del espíritu del texto del Evangelio que nos empuja, que nos dirige. Obviamente reconocemos que detrás de eso está la mano de Dios, ¿verdad? Pero que nos conmina, nos obliga a actuar de manera justa, a alzar la voz frente a las injusticias que se viven en el mundo, frente a las injusticias que se viven en la sociedad. Porque una de las cosas, ¿verdad?, que está muy presente en la palabra de los profetas, es que el mundo en el cual nosotros vivimos, o sea, la sociedad dentro de la cual nosotros vivimos, no es tal como Dios quisiera que fuera. Un lugar en donde reina la justicia, la paz, donde la gente puede vivir con esperanza, donde la gente puede vivir feliz y con vida plena. El mundo no es así. Entonces, si el mundo no es así, hay una tarea que los cristianos y cristianas tenemos de declarar no solamente lo que está mal, la cuestión profética de denunciar la maldad, sino también de vivir con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras acciones de justicia, como nosotros queremos, o como nosotros esperamos, o como nosotros imaginamos y deseamos que es ese mundo de Dios que le llamamos, ¿verdad?, el reino de Dios, que todavía no se muestra totalmente en el mundo, pero que hay señales de ese reino de Dios en el mundo. Y esas señales están dadas
por las acciones de justicia y de la gracia de Dios, de todos los hijos y las hijas de Dios. Así es. Y así nosotros vivimos, tal como nos enseñó Jesús y tal como el profeta Miqueas pedía a la gente a través de esa voz encarnada, ¿verdad?, en las entrañas del profeta, el sentir de Dios, que decía, cuidado, porque por encima de los ritos, por encima de la experiencia religiosa, por encima de las organizaciones, de las instituciones, por encima de todo eso, está la ética que nos dirige en la vida. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar con humildad frente a Dios. Bueno, que en esta Cuaresma nosotros podamos de esa manera dar testimonio de la fe que tenemos, ¿verdad? Que esta Cuaresma nos sirva para reflexionar, para enmendar, para enderezar los caminos torcidos y encontremos, siempre hay espacios, siempre hay caminos por los cuales podamos dar testimonio de esta fe que tenemos, proclamando la justicia de Dios para toda la creación, asumiendo en las entrañas, ¿verdad?, la misericordia de Dios y caminando con humildad frente a Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos ha aceptado, Dios nos abraza, Dios camina con nosotros. Mira, chilling, caminamos en paz con la compañía de Dios. Bueno, que así sea. Y vamos a tener un momento de oración por nuestras peticiones, nuestra gente querida, por nuestro pueblo, en esta tarde devocional, en este encuentro vespertino de Biblia, Café y Oración de hoy, 4 de marzo del año 2021. Damos gracias a Dios por otra vez el oficio bendecido que tuvimos el domingo pasado y esperamos nuestros siguientes encuentros con mucha esperanza. Prontito vamos a tener unos bautismos y hay casamientos y estamos contentos con las cosas que están pasando dentro de nuestra comunidad de San Marcos. Y así como oramos por nosotros, oramos, ¿verdad?, por el pueblo de Dios en Puerto Rico y alrededor del mundo. Oremos. El Señor sea con ustedes. Querido Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, por tu cariño, por tu ternura con la cual nos tratas. Gracias por los profetas y profetisas que tú enviaste al mundo a darnos tu palabra y a encarnar tu palabra. Pero sobre todo, gracias por tu Hijo Jesús, quien nos enseñó cómo debemos vivir para el beneficio de todos y de todas. Queremos pedirte, Señor, que bendigas la vida de aquella gente querida nuestra que pasa por necesidades, que están enfermos, que están en el hospital o están en sus casas recuperándose. Te pedimos que les bendigas y así como tú les abrazas y les bendices a ellos, Señor, ten misericordia y en este tiempo de Cuaresma bendice a tu iglesia, bendice a esta tierra maravillosa, Puerto Rico, y que las vacunas que ya se están administrando puedan llegar a todas las personas, especialmente a la gente más vulnerable. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos y para todas, y nos seguimos encontrando, nos despedimos con Sol y Deo Gloria en esta tarde. Así que un abrazo grande. Solo en la palabra hay luz, solo en Cristo salvación.
la fe conocemos a Dios, y solo en su gracia hay perdón. Por eso sol y veo gloria, solo a Dios la gloria. Sol y veo gloria, solo a Dios la gloria. Solo en la palabra hay luz, solo en Cristo salvación. Solo por la fe conocemos a Dios, y solo en su gracia hay perdón. Solo en la palabra hay luz, solo en Cristo salvación. Solo por la fe conocemos a Dios, y solo en su gracia